Yo creo que la actividad de hoy es cómo podemos contar la historia a través de las imágenes, de los dibujos que nosotros mismos construimos, y como esto es una forma que nos sirve para narrar o contarle a los demás la historia de un lugar o la historia de un acontecimiento. En este caso vamos a arrancar desde aquí. Desde antes del año primero, el territorio de la Estrella estaba habitado por indígenas que posteriormente, después de la guerra de conquista, fueron desplazados y reorganizados. Entonces, ya en el año de 1685 hubo un establecimiento de unos indígenas permanentes a los cuales se les denominó anaconas. Eran diferentes grupos de indios de varios lugares de Antioquia que habían sido conglomerados en un proyecto de organización y colonización del Valle de Aburrá. Entonces aquí tenemos estos anaconas que serían los descendientes de toda esta gente que venía acá. Luego se construyó un poblado. En el sitio mayor de Pueblo Viejo construyeron la primera iglesia. Esta primera iglesia la hicieron en el año de 1690, cuando llega el primer cura párroco al municipio de La Estrella, que se llamaba Juan Mejía de Tovar. A partir de ahí, la sociedad comienza a organizarse en diferentes roles. O sea, los indígenas que vivían en el territorio, con el conocimiento que adquirieron ya del territorio, comenzaron a desarrollar varias actividades relacionadas con la madera. Esta es una de las actividades más antiguas que se conoce, porque ellos sacaban madera para construcción, con la que se construye el Valle de Aburrá posteriormente, y madera para hacer el carbón de leña, carbón vegetal, que era tan importante en ese momento para la cocina, y fue muy importante hasta más o menos el siglo XIX, principios del siglo XX. Esa madera, ¿cómo se transportaba? Se transportó a través del río Medellín, acá a lomo de mula, ¿cierto? A lomo de mula, ¿qué hacían? Bajaban los troncos desde arriba, desde el romeral, y a partir del romeral descendían y los tiraban al río Medellín en estas trozas, y esto iba a dar al lugar donde está hoy el puente de Guayaquil. En el puente de Guayaquil recogían esta madera y la llevaban para la construcción de las casas y para elaborar también la leña de los fogones de las casas de Medellín, y además de eso también para las construcciones y otros serie de usos que se les dio a este material. Fue de transporte al lomo de mula y que permitió posteriormente que se crearan esas fondas, esos lugares de recogimiento y esparcimiento donde las personas llegaban esas recuas de muleros, se desplazaban a las fondas, dejaban las mulas ubicadas en un lugar, y en estos lugares se alimentaban y descansaban de las largas jornadas que tenían. Inicialmente, la Estrella fue un lugar muy importante, hasta el siglo XIX, como una empresa de transportes, donde venían todas las recuas de mulas que venían desde el suroeste, esas mismas recuas de mulas que venían de la explotación minera de oro que se estaba en el suroeste, y de la cual esa explotación minera iba a permitir posteriormente el desarrollo de la villa de Aburrá. Entonces, los caminos de mulas que cruzaban el romeral, muy cerca a la Piedra del Oro, por donde descendían las recuas de mulas, llegarían posteriormente al pueblo y se desplazarían hacia las zonas de Medellín. En el pueblo, como ven por acá, se desarrollaban varias actividades. Esta vicaria se desarrolla a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, establecen el parque en el lugar que conocemos y comienzan la construcción de esta basílica que conocemos como Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esto se da más o menos entre el siglo XIX y el siglo XX, donde se restablece una nueva estructura del pueblo y el sistema de colonización cambia, permitiendo a que la gente conglomerada se diferenciara entre ricos y pobres, y hubieran mujeres que al quedarse con sus hijos naturales les tocará dedicarse a actividades como lavar ropa de otras personas, tanto de acá del municipio como la gente de Medellín. Empezando el siglo XIX, entonces comenzó otro modelo de progreso para la ciudad, una prospección que cambió las vías de comunicación de todo el departamento. Ya en el año de 1912 se construyó las primeras estaciones del tren, del ferrocarril de Amagá. Se construyeron las dos estaciones que conocemos en el municipio de La Estrella, que serían las estaciones de Carolina de Alarcón, y a partir de ahí se comenzó un transporte que iba a proyectar el desarrollo de la región hacia otras perspectivas. El ferrocarril de Antioquia se articuló al ferrocarril de Amagá con las estaciones que llegaban en conjunto al centro. Entonces había una conexión entre el río Cauca y el río Magdalena.
que se terminó en el siglo XX. Bueno, entonces más o menos ahí entendemos. En el pueblo, ¿qué pasó? La fe religiosa que venía de años atrás ayudó a que el padre Mejía, con ayuda de los cabulleros y de otras personas, restablecieran el culto a la Virgen de Chiquinquirá y establecieran uno de los acontecimientos, más o menos en la década de los 40, de las fiestas de la Virgen. Fue en el momento en que el padre Mejía, al estimular a las personas, comenzaron desde los barrios, desde cada uno de los sectores que no eran barrios sino veredas, a hacer estas carrozas, en las cuales se transportaban, se llenaban de flores y se transportaba a la Virgen por todo el municipio, tradición que aún hoy perdida dentro del municipio como tal. Aún hoy se celebran las fiestas de la Virgen y muchas veces dentro de las fiestas de la Virgen vemos señores como el mencionado pajarero que se dedicaban a vender cremas y a desarrollar actividades comerciales dentro del parque, y algunos de estos, como este, tenían un afecto por la naturaleza que tenemos en la región.